Es nuestro estudio bíblico número 17, ¿sí? Y se llama el poder del Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo, como decía nuestra hermana en la alabanza, es el consolador que Dios nos dejó. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero termina esta palabra, como dice, el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Usted y yo. Nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos a estar entendiendo este estudio bíblico. Está interesante, ¿verdad? Y los objetivos, ¿cuáles van a ser? El primero es entender que Dios tiene propósitos cuando hace, ¿qué dice? Un milagro. No se ve. ¿No se ve? La verdad. A ver. Ahora se va a proyectar. Entonces dice el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Entender que Dios, los propósitos van a ser estos. Entender que Dios tiene propósitos cuando hace milagros. El segundo es saber que es necesaria la fe cuando se ora por alguien. Ahí podemos ver. Y el tercero dice dejarse usar por Dios para ejercer los dones espirituales. Como estamos por enterados, todos al ser hechos hijos de Dios, Dios nos dio un don, una habilidad. ¿Para qué? ¿Para tenerla guardada? ¿Para tenerla ahí oculta? No. ¿Para ejercerla en dónde? ¿Y con quiénes? Para ejercerla afuera, ¿sí? También en la iglesia, pero también con los de allá afuera. Saber que es necesaria la fe cuando se ora por alguien. Y a veces es lo que nos cuesta. Lo que voy a decir, sabemos a quién nos referíamos cuando decía esta palabra o esta frase. Ora como si tú fueses el de la necesidad, ¿verdad? Vamos a orar, pero ora como si esa persona fuese tu hermana, como si esa persona fuese tu hijo. ¿Y por qué? Porque es algo real. Cuando oramos por alguien que no es de nuestra familia, pues simplemente, ay Señor, mira, pues ayúdale, bendícele, sánale. Pero cuando es un familiar directo, mamá, papá, hermanos, esposo, hijos, no se ora de la misma manera, ¿verdad? Se ora con más fe. Entonces dice saber que es necesaria la fe cuando se ora por alguien. Esos son los objetivos que vamos a entender. Siguiendo que nuestra base bíblica es en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 26. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 26. Y nuestro pensamiento central es el siguiente. La finalidad de Dios al realizar un milagro es salvar al pecador y darle vida eterna. ¿Sí? La finalidad cuando Dios obra en un milagro es para salvar al pecador y para que su vida, para que su alma tenga vida eterna. Voy a leer Hechos capítulo 3 del versículo 1 al 26. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 26. Yo lo voy a leer en una versión NTV que dice así. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan
lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Mas Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Versículo 10. Cuando se dieron cuenta de que él era el pobre, el cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. 16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho de ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías, designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre su pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios, en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y termina el 26 diciendo, cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblos de Israel, para bendecirlos al hacer a cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Es larga la historia, pero muy interesante. Seguimos y ese va a ser nuestro texto. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda.
Ahorita en las lecciones o en las clases que hemos estudiado con nuestro hermano Alex, a veces cuando dicen hay que dar, él nos hacía la referencia que muchos decíamos, ¿dar qué? Económicamente, dar dinero. Y en este caso, él no dio dinero, Pedro. Claramente dijo, no tengo ni plata ni oro. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué dice ahí? Presta atención, ¿ok? Bueno, sobre advertencia, no hay engaño. Presten atención, hermanos. Esta historia que vamos a estar leyendo es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Es la continuación de... Jorge, ¿puedes leer Hechos capítulo 2, 43, por favor? Es la continuación de esto. Hechos capítulo 2, versículo 43, por favor. Dice así: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían con los apóstoles. Gracias. ¿Sí? Dice que ahí muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Los apóstoles. Dice, la sanidad del cojo es una lección clara del propósito divino para la operación de un milagro. Sí. Dios iba a ocupar esto. Dios iba a ocupar a este cojo. ¿Para qué? Con un propósito. Podría yo decir un poco que no se entiende un propósito, pero ese propósito iba a traer muchas consecuencias buenas. Un propósito, una razón, iba a traer cosas buenas. ¿Sí? Y dice que la primera razón por la que Dios sanó a este hombre cojo fue su amor divino hacia el hombre. La razón por la que Dios, por medio de Pedro y Juan, sanó a ese hombre ahí, ¿fue para qué? ¿O por qué? Por su amor. Por su amor que Dios le tuvo a ese hombre. Nosotros, ¿por qué fuimos salvos o salvados? ¿Hicimos algo? ¿Trabajamos por algo? ¿Tuvimos que cumplir una meta? ¿Pagar una cantidad? No. Fuimos salvos ¿por qué? Por gracia, sin merecerlo. Simplemente fue un regalo. Fue por amor. Fue porque Él quiso. ¿Cuál fue la intención del Señor? ¿Con qué intención Dios hizo sanar a este hombre? ¿Qué dice ahí? Que los incrédulos vieran sus obras y glorificaran su nombre. ¿Sí? Dios, la razón por que lo hizo fue porque amó a este hombre. ¿Cuál fue la intención del Señor? Que los que estaban ahí vieran sus milagros de Él y que glorificaran el nombre de Cristo. ¿Y cuál fue el propósito dominante del milagro? Era atraer a los religiosos que frecuentaban ese lugar y despertar en aquellos la fe para que también recibiesen la salvación de su alma. ¿Sí? El autor de este libro de Hechos fue Lucas. ¿Sí? Fue compañero igual de Pedro. ¿Sí? Él en esta historia describe que en primer lugar se ve el aspecto devocional de la vida de los apóstoles, que no dejaban de la costumbre de ir a orar, ¿verdad? Ellos tenían esa costumbre, no porque ellos estuvieran directamente con Jesús, dejaban de hacerlo. Ellos ya tenían como que grabado en su mente, en su ser, la devoción por servir a Cristo, por seguirle, por orar, ¿verdad? Y cuando se hace la invitación de los viernes de orar, ciertamente
para que Dios obre casi a una mayor posibilidad, es necesaria que la persona que necesite ese milagro venga, esté ahí. A excepción de que puede ser por situaciones muy grandes, que no puede venir porque está en otro estado, en otro lugar, por su trabajo o por otras cosas. Pero muchas veces decimos, ay, ¿a dónde vas? No, pues voy a oración, hoy es viernes, me toca la oración. Ay, te encargo que ores por mí, porque mira, me duele esto, o estoy pasando este problema. Oye, ¿tienes algo que hacer? Pues no, pero es que ahorita empieza mi programa que me echo en la tele, entonces no puedo ir. Ah, pues yo te iba a decir que fueras a la iglesia y que ahí juntos oráramos por ti. En esta situación, en esta historia, el que necesitaba el milagro ahí estaba presente, afuera de ese lugar. Dios en su propósito todo lo tiene marcado, lugar, día, hora y a las personas necesarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es su plan. Él es perfecto. No es de que, ay, yo no te quería sanar hoy, pero bueno, llegaste de casualidad a la iglesia y ya oraron por ti. No. Al cristiano nada es por casualidad. Al cristiano todos son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, no dejaban la costumbre de ir al templo a orar. En segundo lugar, se destaca su amor y compasión por aquel hombre inválido. Ellos tenían compasión por las personas. ¿Por qué? ¿Quién les había enseñado eso? El mismo Jesús. Ellos estuvieron con Jesús. Entonces ellos no tenían que ser diferentes ante cualquier situación. Ellos no podían pasar de largo y viendo, ay, una moneda, ay, borracho este. No. Vuelvo a repetir, e incluso cuando nos ha tocado orar por alguien y esa persona sea sanada, tenga la respuesta a su oración, no es porque de mí haya salido, es porque incluso Dios puso en mí, en usted, el orar. ¿Sí? No porque ya voy todos los viernes a oración, ya saliendo de aquí radiamos luz. No. No es casualidad cuando llegamos a un lugar y, mira hermano, qué bueno que llegó, mi hijo está enfermo, ¿podría orar usted por él? No es casualidad. Todo es un propósito del Señor. Y el Señor pone en nosotros y pone en cada uno de ustedes la palabra necesaria. Que no se nos venga a la mente en algún momento que el enemigo no quiera poner oiga hermano, ve que el otro día le pedí que orara por mi hijo. ¿Qué cree? Sanó. Aleluya, amén. No, hombre, yo soy el ungido de Dios. No. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Vuelvo a repetir. No porque, hoy no tengo nada que hacer, hoy voy a ver a Juanito. No. Ese sentir de ir a ver a esa persona la puso Dios. Vuelvo a repetir, nada es casualidad. Todos son propósitos de Dios. En tercer lugar, es que el anhelo de los discípulos de que toda la gloria y todo el honor por el milagro realizado fueran atribuidos a su maestro. Ellos no se jactaban el milagro. En su mente nunca pensó, oye Juan, pues nosotros estuvimos con el mismo Jesús. Si sanamos a alguien, vamos a decirle que fue de nosotros. No, ellos nunca tuvieron en su mente eso. Ellos siempre querían que toda la gloria y toda la honra fuera dirigida hacia aquel que les había enseñado, hacia aquel con el que con ellos estuvieron, aquel que les enseñó todo, cómo orar, cómo hablar, cómo hacerlo, cómo enfrentar alguna situación. El Espíritu Santo en los creyentes, en usted y en mí, nos enseña cada día cómo hacerlo. Y realmente es difícil nosotros.
en nosotros. Y le decía yo a mi esposa, y todos sabemos que cuando te toca una participación, el enemigo va a estar queriendo atacarte. Y en esta semana me fue como en feria. Y decía yo, Señor, soy tu hijo. Ya, pásale, vete. ¿No? Queriendo actuar como Pedro antes de conocer a Cristo. Pero no. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña cómo debemos actuar. Cuando a Jesús lo arrestaron, aquel hombre que sacó su espada y le cortó la oreja, Jesús le dijo, qué bueno por defenderme, así quiero a esos hombres, qué bueno, vean, aprendan de él, así quiero que reaccionen. ¿Fue así su reacción? ¿Cuál fue? ¿Por qué lo hiciste? No es correcto que actúes así. Tú no. ¿Por qué? Porque eres un seguidor mío. Y eso yo no te he enseñado. Oh. Pero Señor, no. El Espíritu Santo que está en usted es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pedro y Juan tenían que resaltar el anhelo que toda la gloria y toda la honra por el milagro fuesen realizados hacia su maestro. Y es cierto esto. Dice, para poder dar algo, primero es necesario ¿qué? Conocerlo o poseerlo. Yo no te puedo dar alegría a usted, yo no le puedo dar alegría a usted si yo vengo triste. Si yo no conozco la alegría, yo no puedo ver a mi hermano triste y decirle, ánimo mi hermano, pues sí, es que así el Señor nos quiere tener, acá decaídos. No, yo no puedo llegar con eso. Si yo conozco a aquel Dios que me dio la victoria y me dio vida eterna y que está conmigo ante los problemas, tengo que decirle, ánimo hermano, usted no está solo, usted tiene a Cristo de su lado, el Espíritu Santo está con usted. ¿Pero por qué? Porque antes nosotros ya lo tuvimos que haber experimentado. Yo no puedo decirle a alguien, haz esto sin que yo lo haga. Haz el otro sin que yo lo conozca. Dice otro ejemplo, dice, ¿cómo poder amar a los demás si no hemos experimentado el amor de Dios? El amor de Dios. ¿Cómo puedo yo amar a los de allá afuera si primero no he experimentado en lo personal, en lo íntimo, el amor con Dios? Yo no puedo hacerlo. Yo no les puedo decir, hermanos, miren, cuando tengan algún problema, miren hacia arriba y díganle, Señor, me estás viendo. Si yo no lo hago. Aquí es muy fácil, y cuidado con estos falsos maestros, que para hablar se desarrollan muy bien, que vendrán vestidos como ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque alguien los va a ver, los vamos a conocer y nos van a hablar muy bonito. Pero cuando menos lo esperemos, por alguna u otra razón los vamos a encontrar allá afuera. Y que no sea de una manera desagradable. Que vayas llegando, ¿qué pasó? Es que se estuvieron peleando unos ahí. Vamos a ver. Y cuando te des cuenta, ¿quién crees que era? El hermano que te dijo, ámense los unos a los otros. Amen a los de allá afuera. ¿Me explico? Yo no puedo decirles algo que yo no conozca. Los discípulos, Pedro y Juan, conocían las obras de su maestro. Conocían cómo él obraba. Conocían porque habían caminado con él. Le dice, le dice Pedro, lo que tengo te doy. ¿Eso qué era? Una fe. Él tenía fe ¿en quién?
¿En quién tenía fe? En Jesús. Él estaba como niño recién salido de una película de superhéroes. Vas al cine, ves cierta película de tu héroe preferido como niño y sales haciendo las vueltas que dio en la película, sales saliendo y te sientes el mini Batman, el mini Spider-Man, el mini princesa durmiente, la princesa durmiente. Pedro estaba rebosando de la fe en Cristo. Por eso dijo, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él no titubeó, él no dudó. Ay, si le digo y no. Ay, pero, oye Juan, ¿será cierto lo que nos dijo Jesús, que cuando haya una situación podríamos hacerla así? No, él no dudó. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él tenía una fe tan grande y tan inmensa en él, en Jesús. Además de poseer su fe especial en el nombre de Jesús, y aquí es donde yo decía, ¿qué dice ahí, hermano Edmundo? Sí, como decía ya al principio, nosotros no somos recipientes, hay para tenernos guardado lo que Dios nos dio. Lo que de gracia damos, recibimos, de gracia damos. ¿Sí? Yo no puedo ser egoísta, yo no puedo ser codo, yo no puedo, no. Ay, que Dios te hable a ti, que Dios te use a ti. No. Si Dios me dio esa habilidad para poderla poner al servicio de mis hermanos, tengo que hacerlo. Si Dios me dio la habilidad, un don, es para ejercerlo, no para tenerlo ahí guardado. Y aquí conocemos la parábola de los talentos. Y ciertamente a nuestro pastor ha dicho, ¿qué pasará el día que estemos cara a cara con Cristo? ¿Qué pasará ahí? Ve, Ricardo, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Ay, Dios, es que pues yo a veces no tenía como que mucha fe. Bien. A diferencia, mira, Señor, pues me diste esto y todavía aproveché a hacer esto. Y no para vanagloria, hermanos. Es reconocer esto, no para vanagloria, sino para exaltar el nombre de Cristo. Para que así como Pedro y Juan exaltaban el nombre de Cristo a través de lo que ellos hacían, así nosotros en la actualidad. Si yo lo que hago no es para que, el hermano, el apóstol, no. Simplemente somos servidores de Jesús. Solamente. Servidores no es estar acá. Servidores es estar abajo. Para servir. No para mandar. No para llevarme las fanfarrias. No para tener las luces. No. Al contrario. Para estar al servicio de los que necesitan. Para el servicio de la comunidad. Para proclamar el evangelio. Para poner en práctica los dones que Dios puso en nosotros. Nosotros no somos recipientes de contención, sino canales de bendición. Sintámonos orgullosos en el buen sentido, contentos y felices, porque Dios me puede usar para bendecir a alguien más. Y como decíamos, el dar no necesariamente es económico o monetario. El dar atención, el dar unos minutos para que esa persona hable, el ir a orar, estás dando, sin necesidad de soltar un peso de tu bolso. Amén. Y empezamos con el primero, que dice, en este número 1 que vamos a estudiar, ellos practicaban la hora de orar en el templo. ¿Quiénes?
Pedro y Juan. Pero igual mucha gente. Los fariseos, los judíos, todos los de ese pueblo acostumbraban a ir a orar. Pero aquí es la diferencia, que muchos tenían esa costumbre nada más. Hoy es viernes, ¿qué tienes que hacer? Nada, pero es día de oración, entonces tengo que ir. No podemos venir a la iglesia un domingo, un jueves, un martes, los días que haya, solamente porque no tengo nada que hacer. Tiene que ser una prioridad. Pedro y Juan iban a orar porque sabían que dependía muchas cosas ¿de qué? De la oración. Cuando tenemos alguna situación, y vuelvo a repetir, algún proyecto, alguna necesidad, pasamos horas orando, y no una vez. Cuando te acuerdas, vuelves a orar y vuelves a orar. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de orar. Pedro y Juan iban al templo a eso, para que esa fe, ese entusiasmo, ese gozo, esa alegría no decayera. No se vieran apagados por simplemente, son las 3 de la tarde, hay que ir a orar. Ellos tenían que ir a orar a las 3 de la tarde, a la hora novena. Esa hora quedó muy marcada, porque fue también cuando Cristo murió. Era aproximadamente la hora novena, cuando Cristo expiró sus últimas palabras. Entonces desde ahí quedó marcado para los judíos, para todos, orar. Pero los fariseos solamente iban a eso, a cumplir con la costumbre. Los religiosos solamente iban al templo a eso, a cumplir con la costumbre. Y desafortunadamente hoy en día hay cristianos que solamente vienen los domingos, jueves, martes, reuniones a cumplir por costumbre. No se viene con una gratitud, no se viene con un gozo, no se viene con un anhelo de escuchar su palabra. Se viene solamente ¿por qué? Por costumbre. Pero ¿saben algo? Dirían por ahí, ese es su problema. La salvación es personal. Las coronas son personales. No es en conjunto, no es en grupo, no es en equipo. No. Es personal. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Motivarlos, animándoles. Pero depende solamente de la persona querer venir porque tiene un gozo de escuchar a Dios. Ellos necesitaban ir a orar para tener esa conexión con Cristo. ¿Sí? Y siguiente, dice así: el propósito de Dios en los milagros, y vamos a leer nada más el 1 y 2 de Hechos capítulo 3, dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, aquí vamos a poner atención, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a la gente que entraba. Y aquí vamos a ver el propósito de Dios en los milagros. ¿Por qué justamente lo puso en esa puerta hermosa? Si el templo tenía más puertas. Los propósitos de Dios, no casualidades, propósitos. Lo más probable es porque en esa puerta quedaba al oriente del templo y era por la que entraba ahí la mayoría de gente. Todo lugar concurrido tiene una entrada principal, ¿verdad? Por lo regular, todo lugar, centro comercial, parque, lo que sea, tiene una entrada principal, donde entra la mayoría de gente. Ustedes van al mercado Cerritos y la entrada principal es la donde está la plaza y el estacionamiento. Hasta la donan cuando hay actividades. No le hacen caso a las entradas laterales donde están los taxistas. No. Sí. Hay ciertos lugares. Pero ¿por qué esas personas que cargaban a este hombre lisiado lo ponían ahí?
porque incluso Dios permitía que lo pusieran ahí, para que cuando Pedro y Juan fueran caminando, se cumpliese ¿qué? Lo que él quería. Ese era el propósito. Cojo de nacimiento. Dice el 2, cojo de nacimiento todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, a la que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a la gente que entraba. ¿Sí? O sea, terrenalmente la gente lo ponía ahí, ¿no? O sea, ahí entra más gente, hay más que dinero. Nos va a ir bien, ¿no? Ahorita en la actualidad, los papás de ciertos lugares no trabajan. ¿Mandan a qué? A sus hijos, ¿no? Con una cajita de chicles, un ramo de rosas, cacahuates. ¿Por qué? Porque saben que el ser humano tiene compasión hacia los niños. Ay, niño, ay, sí. Un pesito. ¿No? Los que cantan en las calles, están cantando y tienen a su niño ahí. La mamá está sentada con su mano extendida y su carita, pero tiene al bebé acá. Para que las personas que pasen, ay, pobre mujer, aquí con este frío. Pero no lo dicen por la mujer. Y todavía dicen, y tiene al niño. Ay, toma una moneda para que ya se vaya, señora. O sea, la persona realmente sin Cristo busca la manera para obtener ganancia. Las personas que llevaban a este hombre lo ponían en la puerta principal, donde entraba la mayoría de gente. Pero Dios permitía eso para que se cumpliese la promesa, para que se cumpliese el propósito en el milagro. De Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Sí? La presencia de este hombre cojo de nacimiento a la entrada del templo nos recuerda que estas personas saben que cuando la gente está en un ambiente religioso, tiende a tener más generosidad. Y realmente es cierto, como lo decía yo. ¿Sí? Pasa uno por afuera de la iglesia, la catedral, y por lo regular casi hay niños ahí en esa banqueta vendiendo, y más los domingos, porque esas personas saben que en una iglesia va a haber hermanos bondadosos, generosos, desprendidos, ¿sí? Entonces lo hacían con esa intención. También entre los fariseos, entre los cuales se gloriaban en dar limosnas ante la gente. También había esas personas que lo hacían solamente para que los vieran, aquellos fariseos, ¿no? Hasta, híjole, voy a ir a la iglesia, voy a dar tanto de diezmo, de ofrenda, voy a pedir al banco que me lo cambien monedas de a 50 centavos para que se escuche. Y lo hacían para eso, nada más para quedar bien. Hijo, no traigo monedas, tengo uno de a 500, te lo doy. ¿No? Lo hacían nada más para quedar bien. Y tú dabas tu moneda de a peso porque era la única que tenías. Mucha gente entraba por ahí, religiosos, fariseos, personas realmente que buscaban a Dios, personas que realmente querían esa conexión con Dios. Había de todo, como en la actualidad. Vamos a la siguiente. Aquí tengo una imagen. No sé si se puede extender, no se puede extender. Vamos a ver. ¿Sí se ve ahí? Bueno. Este es un plano. Acá está la imagen. Es como una maqueta, le llaman. Esta era la entrada donde estaba aquel cojo. Acá lo marca. ¿Sí? Esta era la entrada principal. Había más puertas. De aquel lado igual. De aquel. Pero esta era la entrada principal. ¿Sí? Era por donde entraba la mayoría de gente. Por donde entró Juan y Pedro. Y estaba aquel cojo. Siguiente. Y ahí está Pedro y Juan.
El cojo sabía quién era Pedro y Juan. El cojo sí reconocía quién era Pedro y Juan cuando dice en el versículo 3, dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban a entrar, les pidió dinero. Imagínense cuánta gente entraba, pero él ubicaba a las personas. Y más adelante vamos a saber por qué. Casi como que ya los tuteaba, ¿no? Ya tenía esa confianza, ya los ubicaba. Porque no era así como que el lunes te toca acá, el martes acá, no. Era el día, un día específico. Entonces, él ya ubicaba a Pedro y Juan. Pero también los ubicaba porque sabía que ellos habían andado con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro y Juan, que ya empezaban a tener un renombre adquirido, por así decirlo, entre sus discípulos de Jesús, se dirigían esa tarde a orar al templo. Como en el día del Pentecostés, no había quitado en ellos la costumbre de orar. Cuando pasó esa situación del día del Pentecostés, que hemos estudiado anteriormente, no les quitó la costumbre de ir a orar. Vuelvo a repetir, no se sentían los que ya lo podían todo. Pues yo qué necesito ir a orar, ¿qué me van a decir ustedes de Jesús si yo caminé con Él? Yo anduve con Él. Ellos no tenían esa mente, ellos no tenían eso en su mente. ¿Sí? Aquí Pedro y Juan ya venían teniendo ese renombre entre los discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Y ellos, a pesar de ese día del Pentecostés, no perdían la costumbre de ir a orar. ¿Sí? Y aquí hay que aprender de eso. Que todos, hasta el que tiene ahorita un mayor, podría decirse, éxito ministerial o la bendición dentro de su ministerio, lo empezó ¿cómo? ¿Cómo creen que se haya empezado un gran ministerio? Una gran habilidad. Orando. Todo se empieza orando. Si llegas a tener una casa, primero tuviste que ¿qué? Pedirla. Si no tienes un trabajo y cuando lo tienes, primero se tuvo que ¿qué? Pedir. Pero no pediste así como que Dios, mira, no. Vuelvo a repetir, en esas necesidades tan fuertes es cuando una oración se hace de una manera que cada uno de ustedes ha experimentado y lo sé, estoy 100% seguro. Ellos tenían esa costumbre de ir a orar, ¿sí? La costumbre de ir a orar con los demás judíos es una gran lección para los que han cosechado triunfos en el ministerio y ya no quieren depender de los principios básicos de una vida de devoción, que es una vida basada en oración, ¿sí? Y quiero que se nos quede esto grabado, hermanos. La oración es la base del éxito, cuando Dios lo quiere y si Dios lo permite. Los apóstoles se detuvieron cuando vieron al cojo y captaron su atención, ¿sí? Con la orden que dice, míranos. En el versículo 4 dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. ¿Sí? Yo me imagino esa historia, van caminando entre toda la gente. Y Pedro y Juan, y el cojo los ve. Ahí viene Pedro y Juan, una monedita. Y Pedro, dice en el 4, Pedro y Juan lo miraron fijamente. ¿Cómo habrá sido su mirada de Pedro y Juan? Así como de que, ¿qué quieres? ¿Habrá sido de compasión, de misericordia, de altivez, de enojo? Ay, ahorita que salga de orar, me estás pidiendo dinero, ahorita todavía ni oro. No. Fue una mirada de compasión. Algo que desafortunadamente el ser humano está perdiendo. ¿Sí? Ya no hay una mirada de compasión, no de lástima,
Lástima es muy diferente. Compasión. Cuando te desprendes de algo, no te duele, lo haces por compasión a la persona. Pedro y Juan le dicen, míranos, para captar su atención. Ellos querían que el cojo los mirara a ellos nada más. Que su mente no se distrajera por las demás personas que estaban pasando. Él le dijo, míranos. Y el cojo hace, ¿no? Cuando alguien te está diciendo, cuando el jefe te dice, mírame que te hablo, hasta abre uno los ojos. Porque sabes que va a pasar algo, ¿no? Cuando los padres le dicen, mírame que te estoy hablando. El hijo por consiguiente va, porque espera algo. Le vas a dar algo, lo vas a regañar, algo le vas a decir. ¿Sí? Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. En el 5, el hombre lisiado los miró ansiosamente y Pedro ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. A eso estaba el cojo. No esperaba otra cosa. Él estaba ahí esperando solamente que todos le dieran dinero. Era lo único para lo que lo habían puesto ahí. ¿Sí? Lo que querían era preparar el corazón de ese hombre para que recibiese el remedio de todos sus males, una sanidad física y la restauración espiritual. Y hace lo más importante, Pedro, la invocación del nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice. En el versículo 4, en el capítulo 4 del versículo 10 del mismo Hechos capítulo 4, versículo 10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre en vuestra presencia fue sano. Ya en el versículo 4 habla cuando Pedro y Juan son arrestados y los llevan a este careo, por así decirlo, ¿no? Pero me gusta en la versión NTV que dice, déjenme decirles, dice Pedro, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado, y me gusta acá dice, porque dice, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero es que a veces nos falta eso, hermanos. Y no tienes que gritar. El alzar la voz en una oración como luego escuchamos, eso no da el poder. Acá no dice, y Pedro gritó, ¡oh, sí, en el nombre de Jesús! No. Solamente dijo, no tengo ni plata ni oro, pero que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero lo hizo con una fe. La fe que a veces nos hace falta. Recordando que para que Dios sobre en un milagro, es el propósito de que esa persona, si hay algún problema con alguna persona que no ha conocido de Cristo, sabemos que esas situaciones, esas aflicciones, son para que esa persona reconozca a Cristo. Pero también, como lo vimos, para que las personas de alrededor vean y conozcan del Dios Todopoderoso. Por eso cuando una persona en nuestra familia está enferma, está pasando una situación, a veces titubeamos. Y luego nos dicen, ¿tú que vas a la iglesia? Ora por mí. Bueno, sí voy a la iglesia, pero yo nada más voy y me siento, no hago nada. Espérame. No podemos decir eso.
Nos falta fe. Pero ¿qué tal si pido y no? Para que con el propósito que Dios tenga para tu vida, se haga. Pero en el nombre de Jesús. Y el Señor obrará. Nosotros solamente somos canales. De nosotros no depende. Depende de Cristo hacerlo. Depende del Dios Todopoderoso, sanar, restaurar, curar. El siguiente dice, Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. ¿Sí? ¿Por qué? Como leímos, era para captar su atención, para ir preparando lo que Dios iba a hacer en su vida. Pongan atención aquí, El segundo dice, elementos, ¿para qué? Para desarrollar un milagro. Y tiene que haber 3 protagonistas. Principalmente, el Dios de la gloria, el instrumento, en este caso, que él ocupó para realizar el milagro, que fueron ¿quiénes? Los discípulos, Pedro y Juan, y la persona necesitada. En este caso, el lisiado, el cojo. Para un milagro se necesitan 3 protagonistas. El Dios que se va a llevar toda la gloria, a usted y a mí, que Dios nos puede ocupar para hacerlo, y la necesidad. ¿Cierto? Y elementos indispensables. Yo vengo y no acepto un no por respuesta, Señor. No. Pues sé que Él se lo merece, Señor, porque dejó de seguirte. Acaba con Él. No, tampoco. Señor, ten misericordia de Él. Sánale. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido. Para que conforme a tu propósito, Él sea sanado. La fe y la acción. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, la fe y la acción, elementos indispensables. Tengo que creerlo. Sí. Tengo que creérmelo. Híjole, si tú quieres, no. Dentro de tus planes, si dentro de tu voluntad. No es lo que decimos, sino a veces, ¿cómo lo decimos? Tenemos que creerlo en el nombre de Jesús. Señor, si tú quieres esto para mí, hazlo conforme a tu propósito, a lo que tú tengas planeado para mi vida, para su vida, para esta situación, para este problema. 3 elementos indispensables para un milagro. Siguiente, que dice, ahí es donde Pedro y Juan lo toman de la mano. La fe y la acción. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo toma de la mano derecha y lo ayuda a levantarse. ¿Sí? O sea, ¿sí logramos comprender, entender e imaginarnos quizás esa historia? Pues en el nombre de Jesús, a ver, levántate. A ver. No. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Seguido de la acción, vamos, creo en lo que dije y creo en el quien pedí, en el quien lo pedí, en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Esa imagen solamente es una imagen, pero como la historia lo marca, es algo tan parecido. Y por eso digo, wow. Señor, no puedo levantarme por este problema que tengo en la cadera, pero en el nombre de Jesús creo en ti. Me voy a levantar. Voy a dar unos pasos creyendo que tú obrarás. Y levántate.
Creo en el nombre de Jesús que vas a restaurar a esta persona y va a ser para glorificar tu nombre. Lo que hoy es un problema, mañana va a ser de testimonio. Y lo verán aquellas personas que vieron a esa persona enferma. Aquellas personas que decían, oye, ¿y tu primo? Es que no le han visto porque tuvo un problema, está en cierta situación. Cuando ven a esa persona levantarse, caminar como si nada, ¿qué es lo que le preguntan? Oye, ¿qué hiciste? ¿Con qué fuiste o qué? Esa persona tiene que decir, fui a la iglesia, oraron por mí y el Dios Todopoderoso fue quien me sanó. Aquel que se merece toda gloria y toda honra, Jesucristo de Nazaret. Siguiente, dice, las reacciones frente a un milagro. Y es algo tan cotidiano ahorita, ¿verdad? O sea, en esta imagen, dice ahí, sí, aquí está el cojo saltando, ahí está Pedro y Juan, y el pueblo asombrado, temeroso. Ciertamente yo he escuchado de unos hermanos que han experimentado milagros, sanidades. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta, nuestra reacción? ¿De asombro? ¿De miedo? ¿De incertidumbre? ¿De duda? ¿Estaríamos preparados para ver un milagro? ¿Cómo reaccionaríamos? Reacciones frente a un milagro. En el versículo 8 del capítulo 3, 8, dice, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Fue algo sorprendente. No lo habían visto tan seguido. Por eso les asombró. Conocían a aquella persona. Y nosotros un milagro podríamos ver aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquella mujer que tiene una vida mal. Ese es un milagro. Sí. Quisiéramos ver que a esa persona que murió resucite, nos daría miedo y salíamos corriendo en el velorio. Realmente. Pero un milagro ahorita es ver a aquel que era drogadicto, haber sanado en el nombre de Jesús, haberse restaurado su vida. Un milagro era ver a aquella persona que se había alejado de Cristo y que regrese a los pies de Él. Porque Dios es el que se lleva la gloria. Dios fue el que obró en su vida a través de 3 protagonistas. El Dios de la gloria, los instrumentos que Él ocupó y esa persona. Usted es un milagro. Yo soy un milagro. A como mi vida era antes y Dios me rescató, yo soy un milagro. ¿Quieres ver un milagro todos los días? Párate, respira, mírate frente al espejo y Dios te ha dado el milagro todos los días de poder abrir tus ojos, tener vida. Cuando muchos hoy solamente y fue todo. Accidentes, infartos, cual mucho. Hoy usted y yo somos un milagro claro y palpante. No es un fantasma, no, soy yo. Sí. Reacciones frente a un milagro. Dice, ¿por qué un milagro produce júbilo? Principalmente ¿en quién? En la persona que fue sanada. Esa es la primera persona que tiene que sentirse contenta, feliz, dichosa, alegre. Y aquí el hombre, en la imagen como vimos, el cojo era la persona que era más, se sentía más asombrada, con más júbilo. ¿Y por qué?
Porque allá en Hechos capítulo 4, versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y si recordamos en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que ese cojo era cojo de nacimiento. 40 años. 40 años estuvo ahí. No le produjo una alegría a él mismo. No por eso cuando le dicen levántate y anda, dice la palabra, se levantó de un salto. Él también creyó lo que recibía. Y a veces también en la persona por la cual se ora, no lo cree. Créelo en el nombre de Jesús. Yo creo el que lo pido, pero tú créelo porque lo vas a recibir. Por eso cuando él oye estas palabras, se levanta de un salto. ¿Para qué? Para que aquellas personas que los estaban viendo vieran que sus pies se habían fortalecido, esos tobillos habían tenido fuerza. Es como ahora cuando te fracturas un brazo, vas a tener que ir a terapias para que poco a poco puedas levantar el brazo, ir cargando poco a poco. Que también es sabio eso, ¿no? O sea, tampoco es, ya está sanado. Bueno, pues ya me voy a hacer lo mismo. No, espera. Todo lleva un proceso. Pero en ese milagro, el cojo salta de alegría y de júbilo. ¿Por qué? Porque estuvo 40 años ahí postrado en ese lugar. Iba y venía así, pero eran 40 años. Y se cumple lo que dice en Isaías 35, 5 y 6, cuando cantamos el poderoso de Israel. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán y el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El cojo saltará, el ciego verá, el sordo oirá. Y ciertamente, hermanos, tengo que decirlo, hay un familiar que tiene un problema auditivo. Y hay un pasaje en la Biblia que, si no mal recuerdo, dicen que hace como tipo lodo y lo pone. Y a veces ha pasado por mi mente hacerlo. Pero les soy honesto, y para vergüenza, que he dudado. Porque es familia que no conoce de Él. No conoce de Cristo. Y si yo voy y hago esto, y no pasa nada. Me he sentido en esa situación. Pero hoy estoy aprendiendo que tengo que hacerlo y que no va a depender de mí. Va a depender de aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Y su esposa y sus hijos, por medio de ese milagro que si Dios quiere que se realice, podrían conocer del Dios Todopoderoso en el cual mi familia le conoce. Estudiando decía, wow, Señor, te das de topes contra la pared. Ciertamente a veces dudamos. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque Él es el poderoso de Israel. Son las reacciones frente a un milagro. Un milagro produce júbilo, pero también un milagro produce reacciones. Pongan atención. 3 reacciones. El lisiado tomó el nombre de Jesucristo de Nazaret como el autor del milagro. ¿Sí? No necesitó que le enseñasen a alabar a Dios, porque su alabanza era nacida de gratitud. Nadie le enseñaba. Era una persona que estuvo ahí por 40 años. Nadie se le acercaba. Cuando dice que se levanta, de un salto se levanta y entra alabando a Dios, ¿quién le dijo? ¿Cómo le dijo? Mira, vas a entrar, yo voy a orar por ti, voy a decir estas palabras. Si sucede,
te levantas con nosotros y vas a entrar alabando a Dios. Más o menos puedes hacer esto. No, Pedro y Juan no le dijeron lo que tenía que hacer. Cuando él recibe esta palabra, se levanta y alaba a Dios. Entra en el templo alabando a Dios. ¿Quién le enseñó a alabar a Dios? Nadie. Su alabanza fue por gratitud de corazón. Y estaba realmente agradecido. Nosotros agradecemos a Dios a veces de manera que nosotros ni sabíamos cuando recibimos de Dios esa respuesta. Nuestro rostro cambia totalmente. Cuando habías esperado algo por tiempo y eso se pospuso, y cuando lo recibes, tu cara cambia, tus actitudes cambian, todo cambia. Este cojo fue así. No necesitó que le enseñaran a alabar a Dios porque su alabanza era nacida de su gratitud. Mostró agradecimiento a los apóstoles cuando los toma del brazo y entra con ellos, pero reconoció que el milagro venía directamente de Dios. Tan solo por el escuchar la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese nombre era tan conocido. Por ese nombre se dio a conocer Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. 3 reacciones. Ahora el otro es un propósito, un milagro que produce ¿qué? Asombro. ¿Sí? Ese milagro que hizo ahí Cristo, que hizo Jesús, ante toda esa audiencia que había, como lo dice en el versículo, produjo ¿qué? Asombro y espanto. En algunos se espantaron, algunos se asombraron, porque reconocían y ubicaban que Él era la persona que estaba ahí. Entonces, por eso vuelvo a repetir, imaginémonos esa historia. Oye, pero no era la persona que se paraba allá, sí. Oye, pero no era esta persona que se paraba, sí. Pero ahora está aquí. Ese es un milagro. Nosotros cuando hemos sido partícipes en una situación así, causa en nosotros eso, ¿no? Un asombro. Hay una reacción. Ya sea que nos pongamos con ese gozo y con ese júbilo, que compartamos con ellos esa alegría, pero también puede ser unas personas que se asombren. O puede haber de esas personas que se espantan. Porque no estamos preparados a veces para poder ser partícipes de eso. De una reacción te puede dar un infarto, y lo que de momento fue alegría, también se vuelve tristeza, porque no nos ponemos de contentos porque el hermano sanó, pero porque sanó, a este se le dio un infarto de que no estaba preparado. No estamos a veces preparados. Y un milagro debe darle la gloria al Señor. Aquí, ojo, Dios preparó el lugar, ¿sí? Todo fue hecho ¿dónde? En la puerta, en el templo, en la puerta que se llamaba La Hermosa. El Señor realizó todo con el único fin para que la gente escuchara su palabra. Ese es el único fin cuando Cristo obra en un milagro. Una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Quién vio la oportunidad ahí? Pedro, porque les dice con estas preguntas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Les dice. ¿Y por qué sus ojos están puestos en nosotros? Si nosotros no lo hicimos, lo hizo el Dios Todopoderoso. Toda esa gente se quedó ahí y se maravillaba. Pero Él les dice, ¿por qué? Así como que diciendo, ¿por qué te maravillas de esto? Es que, y es lógico que nos asombremos. Va a ser lógico que cause en nosotros esa cara de asombro. Y realmente a veces ponemos los ojos en las personas, cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. En el Dios mismo. Y estas palabras que dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era porque anteriormente era mencionado y así lo iban a reconocer. En sus antepasados era así conocido.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios, aquel que se merece toda gloria y toda honra. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como lo oía yo en la versión NTV, cuando interrogan a Pedro, ¿por qué me preguntan? ¿Quieren saber quién lo hizo? Pues ese hombre que ustedes veían en la entrada pidiendo limosna, por su fe en Cristo Jesús de Nazaret, ese hombre fue sanado. ¿Por qué ponen sus ojos en mí? Yo no hice nada. Yo solamente fui un canal. Yo solamente fui un instrumento. Yo no tuve nada que hacer. Solamente fue su gracia y su misericordia y su amor divino hacia esa persona quien obró. El milagro es para darle la gloria y la honra al Señor. Y termina diciendo: Dios abre la puerta de la salvación por el nombre de Jesucristo. En el versículo 16 y 19 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado, y por la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Recordemos que Dios permitió esto para que las personas que estaban ahí se acercaran, ¿sí? Se acercaran a Cristo, lo buscaran, se arrepintieran. Y cuando empieza y les vuelve a recordar estas palabras diciéndoles: ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Pedro les dice: espérense, la fe es por la obra de Cristo, no por mí. Pedro les tuvo que volver a llevarlos a ese momento. Y les dice: ver, ¿por qué me traen acá? Yo solamente fui un instrumento en sus manos. Yo no lo hice. Y dice: él ocupó esto para lo que, vuelvo a repetir, Dios quería. Y les dice: arrepentíos. ¿Sí? ¿Qué es arrepentíos? O arrepiéntanse. Es transformar nuestro modo de pensar. ¿Sí? Arrepiéntete es transformar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Cuando le dice convertíos, es transformar el modo de ser. Es un cambio radical. ¿Sí? Arrepiéntete, conviértete. Deja de hacer lo que hacías. Deja de pensar como pensabas. Y cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser. Y dice: para que sean borrados vuestros pecados. Es el perdón de pecados, es por la fe, por la sangre de Jesucristo. Cuando tú aceptas cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, recibes el perdón de tus pecados por la fe en el nombre de Jesucristo. Y a consecuencia de eso, de la fe tendrás paz y descanso. Cuando ahí les dice: y vendrán tiempos de refrigerio. Pedro ocupó esta oportunidad para evangelizar. Y ese era el propósito que Dios quería. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Y en su tiempo vendrán tiempos de refrigerio. Esta parte, cuando dice y tiempos de refrigerio, se refiere en dos sentidos. Pero yo puse esta atención acá. A consecuencia de la fe tendrán paz y descanso
Y la otra puede ser, es un sentido con la esperanza que tiene Israel. Ahorita lo que está pasando, vendrán tiempos de refrigerio. Y es una esperanza para el pueblo de Israel. Tiempos de refrigerio, donde habrá tiempo de paz, tiempo de descanso. Y ahí dice, cambia tu mentalidad, cambia tu conducta y tendrás el perdón de tus pecados para que tengas paz y descanso. Y termina que dice, por fe en la obra de Cristo. La fe en la obra de Cristo era llevarlos a un reconocimiento, ojo acá, era llevarlos a un reconocimiento total de la persona de Jesús. Esa era la finalidad. Él les habla del versículo 19 hasta el 26, les habla de la segunda venida. Él les dice de la segunda venida de Cristo, de que Él es necesario que permanezca ya en la diestra de su Padre y que Él vendrá para la restauración de todas las cosas. También les habla cuando les dice del profeta, del Mesías, que lo dice allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 y 19. Y termina el 26 diciendo, privilegiados son los israelitas, los hijos de Abraham y del pacto. ¿Y qué creen? Ahí entramos nosotros. Somos los privilegiados de ese pacto. Somos los privilegiados. Nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Que cuando nosotros veamos una necesidad, pastor, ¿podría venir a orar por? Espérame. No, es que eso no fue mi don, mi habilidad. No. Orar sí. Pero a veces nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Sinceramente. ¿Por qué no tenemos esa no costumbre, sino esa comunión con Cristo de orar? Ciertamente. Y es por eso que, a más fácil, hacemos como Pilato, ¿no? Me lavo las manos. Pastor, hay una necesidad, ¿no puede ir a orar usted por él? El mismo espíritu que mora en el pastor, mora en usted. Mora en mí. Hay que creérnosla. Hay que tener fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llevada de la fe y de la acción. 3 elementos. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos algún problema hay que hacerlo. Alguna necesidad hay que hacerlo. Que no va a depender de nosotros, como decía yo. Hoy aprendí que no depende de mí. Si ese familiar sana o no. Va a depender de Cristo. Si Él quiere. Porque es el propósito de Él, no el mío. Si fuese el mío, yo quisiera que sí. Pero a veces no es el propósito de Él. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Quisiéramos que el alcohólico, su hígado sanara, y si Dios quiere lo puede hacer, pero una consecuencia es una cirrosis. Aquella persona que está muy dañada en su organismo, Dios es el Dios todopoderoso para hacerlo, pero a veces esa es consecuencia de malas cosas que hacemos nosotros. Si Dios quiere, lo va a hacer. ¿Sí? ¿Y qué creen? ¿Qué dice ahí, pastor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo les dije, presten atención. Y a ver si es cierto. Hasta así se pusieron como esa imagen, ¿verdad? Sudando así. La primera pregunta. Solamente levanten la mano, porfa. Dice así: ¿cuáles son los elementos indispensables para que un milagro sea hecho? ¿Cuáles son los elementos para que un milagro sea hecho?
Y yo les decía, ojo aquí, a ver, hermana Eli. Ujú. No, esos son protagonistas. Elementos, va por ahí. Elementos y son tres. Hermano Gil. Ajá. Le falta uno. Va por ahí, va por ahí. ¿Alguien le puede ayudar? El Dios de la gloria, la fe. Hermano Gil, acuérdese. Ya tiene la fe, ahora qué hay que hacer. ¿La qué? Hermano Gil, venga. Saque un papelito. Uno, uno. ¿Qué número le tocó? El 2. Mi tiendita, para que vean. Toma el 2, hermano. No, tienen que poner atención. La pregunta 2. Ay, para que vean, para que no digan que les estoy engañando. Ahí dice, el nombre de Jesucristo de Nazaret, la fe y la acción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que vean que no. Ahora la otra. Según el estudio de hoy, ¿qué es arrepentimiento y conversión? O convertidos. Alce la mano. A ver, hermana Eli. ¿Y qué? Pasa, hermana. ¿Qué número le tocó? El 4. Híjole. Aquí, y esta se repitió, ¿Por qué al cojo no necesitó que le enseñasen a alabar a Dios? Alce la mano. Hermano Toño. ¿Qué número le tocó, hermano? ¿Qué número? El 5. Híjole. Recordemos que a él no le tuvieron que enseñar cómo alabar a Dios, porque su alabanza era de gratitud. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuáles son los dos sentidos que tiene la expresión tiempos de refrigerio? Yo dije una y dije que la otra no la había puesto, pero así la dije. Cuando dice y vendrán tiempos de refrigerio, se refiere a dos cosas. ¿Qué era? Alce la mano. A ver, hermana Leti. La paz, ¿y qué más? Dígame la otra que venía en la diapositiva. Eran dos. Vendrán tiempos de refrigerio, que eso era, que se refería a que vendrían tiempos de paz y... ¿Qué número? 3. Híjole, la Tupsi. Y va el premio mayor, A la otra, siéntense hasta adelante, hermanos. Y pongan atención. Va la última. Y lo mencioné casi al final. ¿Cuál era el propósito primordial cuando Dios habla ante el pueblo? Cuando lo toman preso, por así decirlo. ¿Cuál era el propósito primordial? ¿Para qué era?
Él ocupó como que esa oportunidad ¿para qué? Alza la mano, pero los que no participaron ya. Los que ya participaron ya no. A ver, hermana Norita. Para glorificar el nombre de Dios. Para que esas personas escucharan el evangelio. Ya no le doy papelito porque ya no hay que ganarse más que la paleta. Catherine, ¿te puedes dar a la mano ahorita, por favor? Bueno, pues así es como terminamos, hermanos. ¿Sí? Todo esto es para darle la gloria a Dios. Un milagro es para darle la gloria a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Somos portadores de su palabra. ¿Habrá alguien que necesite un milagro? ¿Tenemos algún familiar que necesite un milagro? Yo pienso que sí. Yo soy uno de ellos, un familiar. Pero llevémonos esto de tarea. Es todos los viernes, el primer viernes de cada mes, ¿verdad? Que va a ser oración. Todos los primeros viernes de cada oración, el primer viernes de cada mes, perdón, va a haber oración. Los que hemos venido, se ha experimentado algo diferente. Y no por eso queremos decir que somos los... No. Pero se les invita, amada iglesia, que vengan. La oración es un elemento básico. Es algo primordial para tener esa comunión con Dios. Yo sé que a veces sí oramos en casa y todo, y está bien, claro que está bien, pero es alguna atmósfera cambia cuando estamos juntos, orando por la misma necesidad. Y hemos visto la respuesta que ha habido peticiones en los viernes de oración, hemos tenido respuesta que a los días, al tiempo, esa oración ha sido respondida. ¿Es por nosotros? No. Es porque Dios quiere. Si tenemos algún familiar que necesita la oración, invitámosle. Y hay que estar orando por esa persona, para que Dios también ponga el lugar, el momento y el lugar y el día, para que ese corazón vaya siendo cambiado. Y cuando nosotros le podamos hablar de Cristo, lo pueda recibir. Que el propósito cuando Dios sana y hace el milagro, recordemos que es para que Él se lleve la honra y la gloria. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Bendito Dios, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has transmitido, Padre. Señor, porque tu palabra es tan clara que no hay que darle vuelta. Tu palabra es tan verdadera y real. La fe es lo que nos falta, Padre. Porque el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros ya está. Ayúdanos, Señor, ante cualquier situación que enfrentemos o que venga a nosotros, poder acudir a ti como el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el poderoso de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú seas glorificado ante esa situación y tú seas el único que te lleves toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, a que esa fe no mengüe. Que a pesar de las situaciones y de los problemas, no sean obstáculos, Señor, para tener esa comunión contigo. Y poder estar orando contigo, Señor, y tener esa comunicación, esa comunión, Padre, como Padre e Hijo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén.